Buen día. El día de hoy hablaremos de los fluidos. Es importante conocer las características de los fluidos y algunas leyes y ecuaciones que los rigen para poder entrar de lleno a las operaciones unitarias de transferencia de momento lineal. En principio de cuentas, necesitamos saber qué es un fluido, ¿sí? Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir. Carece de rigidez, elasticidad y en consecuencia cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma, adoptando así la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Que el fluido va a tener la capacidad de ir de un lugar a otro, no tiene elasticidad y dependiendo de las fuerzas de cohesión se puede presentar en líquido, se puede presentar en gas o en este caso como un semisólido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas características de los fluidos, su tensión superficial, cambios de densidad y la capacidad, digamos, que tiene de fluir. Para esto necesitamos saber qué parte o qué ciencia estudia a los fluidos. La ciencia que se encarga del estudio de los fluidos es la mecánica de fluidos. Es la parte de la física que estudia a los fluidos en reposo y en movimiento, así como las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que los rigen. En algunas ingenierías se toma la materia exclusiva de mecánica de fluidos. En este caso, por ser biotecnología, se ve de una manera muy ligerita. La mecánica de fluidos se divide en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática o la estática de fluidos se ocupa de los fluidos que están en reposo o en equilibrio, y la dinámica de fluidos o hidrodinámica es la que trata de los fluidos en movimiento. Nosotros tenemos que estudiar los dos. ¿Por qué? Porque en un proceso puede ser que en un tramo se trate de un fluido estático o en otro tramo del proceso se trate de un fluido hidrostático. Lo primero que tenemos que conocer es algunas maneras de identificar cómo se mueven los fluidos, lógicamente. Nosotros primero tenemos que definir qué es una línea de flujo. Muy bien, si nosotros aquí tuviéramos una tubería, imaginen una tubería, la trayectoria que sigue se llama línea de flujo. Ahora bien, la velocidad de este elemento va a variar va a variar de acuerdo a su magnitud y dirección a lo largo de la línea de flujo. Es decir, si nosotros tenemos una tubería, imaginemos que es una tubería, va a depender del diámetro de la tubería, de lo largo de la tubería y de la dirección de la tubería, la velocidad. Es decir, si nosotros tuviéramos que subir un piso, un fluido o al techo de una construcción, no es la misma velocidad que tendrá si nosotros queremos, no sé, mover el fluido de forma descendente, por ejemplo, un piso, ¿no? Al revés, ¿sí? Obviamente que si cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo que los elementos precedentes, podemos hablar que el flujo es estable o estacionario. Nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos no sé, que desciende el agua, posiblemente va a tener un flujo, no, por ejemplo, si nosotros movemos de una tubería de un extremo a otro y está totalmente horizontal, la tubería, posiblemente lleguemos a tener ese tipo de flujo estacionario. Para conocer bien el flujo necesitamos saber el tipo para conocer un fluido necesitamos saber el tipo de flujo que presenta. Este puede ser flujo laminar o flujo turbulento. ¿Qué es un flujo laminar? Es el tipo de movimiento de un fluido cuando está perfectamente ordenado, estratificado,
suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. Aquí tenemos un ejemplo. Imagínense que esta es una tubería en donde nosotros tenemos un flujo laminar. Como lo dice la definición, se van a presentar en pequeñas láminas, no se va a entremezclar, se deslizan suavemente. Es un mecanismo de transporte, exclusivamente molecular. Se considera un flujo aerodinámico y este va a ocurrir principalmente cuando hay una velocidad muy baja o las viscosidades son muy altas. Nosotros, por ejemplo, podemos ver, no sé si han visto algunos videos que ahorita circulan mucho en redes, en donde abren una llave de agua y empieza a fluir el agua de tal manera que pareciera que no se mueve el agua. Es tan constante el flujo y su velocidad es tan constante que no se alcanza a distinguir nada más, a menos que corten o que ponen lo cortan con la mano, o sea, pasan la mano, o pasan algún objeto y es cuando se rompe ese efecto, porque se está teniendo un flujo laminar. No sé si también han visto, por ejemplo, las cortadoras de agua, que son unos equipos donde no se alcanza a distinguir, pero el chorro no se ve ninguna turbulencia, no se ve parejito, pero es capaz de cortar hasta metales. Muy bien. El otro flujo que tenemos que presentan los fluidos es el flujo turbulento. El flujo turbulento es caótico, irregular, impredecible, y las moléculas se mueven así desordenadamente y pueden formar pequeños remolinos, ¿sí? En distintos periodos de tiempo. Y obviamente cuando se da un flujo turbulento, cuando la velocidad es muy alta o cuando hay pequeños obstáculos. Por ejemplo, nosotros podemos venir de un flujo laminar que viene constante, pero nosotros reducimos la tubería o ponemos un escalón parecido a una cascada, entonces se van a empezar a formar el flujo turbulento, se empiezan a ver remolinos, y obviamente que si nosotros, por ejemplo, tenemos algunos obstáculos, también se va a poder ver. El flujo turbulento lo podemos observar simplemente en los ríos, en donde nosotros podemos ver pequeñas cascaditas que se forman por el declive del suelo, y también si llega a haber piedras se empiezan a ver esas turbulencias. Entonces, en los fluidos nosotros ya podemos determinar que de acuerdo al diámetro de la tubería o por donde esté pasando un estanque, podría decir, donde esté pasando un fluido, y de lo largo del área que tenga, obviamente va a depender también y va a determinar su tipo de flujo, que puede ser laminar y turbulento. Puede ser en un proceso, tenemos que estudiar los dos, porque en un proceso podemos tener flujo laminar en algunos lugares y flujo turbulento en otras partes del proceso. Muy bien. Entonces, esto nos lleva como primer punto a estudiar la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad nos dice que en todo fluido que no es capaz de ser comprimido, que tiene un flujo estacionario, en este caso laminar, como ya lo vimos, que va a tener un flujo constante, que no se va a alcanzar a ver turbulencias, la velocidad de un punto, de cualesquiera que sea dentro del lugar donde va a fluir, es inversamente proporcional a la superficie en este punto de la sección transversal de la misma. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tengamos una tubería o cuando un fluido fluye en un conducto de cierto diámetro, la velocidad va a cambiar si nosotros esta tubería la hacemos más pequeña, ¿sí? La ecuación de continuidad es un caso de principio de conservación de masa. Se basa en que el caudal deba de ser constante, ¿sí? Aquí la tenemos, y entonces aquí esta es la ecuación en donde nos dice que el área 1 va a multiplicar, bueno, A1 es el área 1, B1 es la velocidad 1, área 2 es el área 2 y B2 es la velocidad 2. Todo esto lo podemos observar mejor
en la siguiente diapositiva, en donde nosotros podemos ver más de cerca lo que nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo esta ley? Que de acuerdo al área, a la primera área, va a llevar una velocidad. Esta va a cambiar de tal manera que va a depender del diámetro de la tubería. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en el flujo de agua que viene a lo mejor de nuestro tinaco, que es más grande la tubería y después se va a ir reduciendo. Aquí va a haber un cambio de velocidad. Lo mismo sucede hacia el otro lado, va a haber un cambio de velocidad. Nosotros para poder utilizar esta ecuación de continuidad, lo que necesitamos es de que haya una reducción de área. Entonces para nosotros va a ser importante el área, la velocidad, pero también es importante que el flujo con el que inicie, con que entre sea el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el caudal debe de ser el mismo siempre, debe de tener una constante, ¿sí? Entonces, resumiendo, la ecuación de la continuidad nos dice que el producto del volumen por el área es constante en un fluido incompresible. Se puede notar que la rapidez es alta donde el tubo es estrecho y baja donde el tubo es ancho, ¿vale? Por lo que el gasto permanece constante en ambos lados del tubo. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y en el siguiente video vemos los ejercicios.